por ti en todos lados de internet, me pueden buscar a donde sea. Me uní a la parte de los docentes de la escuela este año, soy diseñador de estrategias y he estado metiéndome un poquito más a las estrategias digitales de hace un par de años también. Esta ponencia es de storytelling. Yo sé que quizás no se escucha como mucho que debería de estar aquí en una reunión de devs y de programadores, ¿verdad? Y desarrolladores, pero creemos que esta es de las partes más esenciales de presentar proyectos, de sí, puedo hacer algo súper chivo y si no lo puedo vender y se cae o si no logro conseguir inversión, creo que estamos súper fregados en ese momento. Entonces, sin más, voy a empezar a hablar acerca del arte de contar historias, que se llama storytelling. Entonces, una historia como tal es una secuencia de eventos que se desenvuelven durante un periodo de tiempo. Y eso es, ya sea que estamos contando acerca de un choque que tuvimos, que quién era quién y dónde estuvo qué, o si estamos contando una experiencia que hemos tenido en la universidad o que dejamos una materia, o al principio cuando estaban introduciendo este evento y todas las personas encargadas estaban contando que habían empezado, que se habían salido y todo eso. Todas esas historias hacen cambios muy importantes en la forma de cómo la sociedad se ha ido desarrollando. Entonces, de forma súper básica, el storytelling prácticamente es contar historias. Contar historias con una cantidad, digamos que una cantidad bastante grande de posibilidades. Entonces, ¿a dónde arranca esto? El storytelling, después de la creatividad, es prácticamente la característica que nos hace humanos. La creatividad como tal nos permite hacer un montón de cosas, desde las herramientas que nos permitieron avanzar y cambiar un montón de cosas en la sociedad, como ya armar estas comunidades y empezar a poder reunirse y hacer diferentes cosas. Entonces, a través de los tiempos hemos empezado a dejar este tipo de contar historias, lo hemos dejado en las cuevas, lo hemos dejado en lugares súper chivos como las pirámides, etc. Y esto ha permitido que esta comunicación empiece a definir deidades y empiezan a hacer jerarquías y hay todo tipo de cosas que pueden ser buenas o malas. Nos permitió hacer expresiones artísticas. Da Vinci estaba contando una historia con este arte. Nosotros ahora podemos hacer lo que queramos con él cuando lo vemos, que es como el objetivo del arte, pero la idea es que siempre tenga algún tipo de aporte. Picasso, cuando estaba definiendo cómo era el tipo de situación social que tenía en ese momento, Banksy, que es de mis artistas favoritos, y cómo esas críticas sociales pueden cambiar con solo un par de brochazos. Pero en sí, la forma más humana de hacerlo la hacemos cara a cara. Lo hacemos como estamos ahorita conversando, lo hacemos en una reunión con un cliente, lo hacemos cuando estamos hablando con nuestros compañeros que estamos desarrollando algo. Y en sí, ahora de cara a cara pasamos a libros, pasamos a textos y ahora estamos incluso con aparatos móviles que hubieran visto que nos podían ver la cara en el pasado, se hubieran chillado un poquito. Entonces, incluso los libros que más se han metido en la historia, creo que ese no es el orden correcto, pero yo también va un poco más allá, pero el Corán, la Biblia, Don Quijote, todas esas son historias que nos han unido a nosotros como cultura, nos han aportado un montón de cosas y en sí esta es una forma que hemos pasado conocimiento de generación tras generación. Entonces, al final, si definimos que todos los que estamos aquí somos humanos, espero, todos contamos historias al final. Entonces, para que entiendan un poquito de cuál es el objetivo de estas historias o qué es lo que nos permite contar estas historias, todo empieza ahí en el cerebro. Y esto es súper raro porque tenemos un neuroquímico que se llama oxitocina, que se genera en el cerebro, que es un químico que le dice al cerebro, mira, todo está bien, nos podemos acercar, no hay problema, todo está bien, no nos va a atacar esta persona. Y esto lo empezamos a generar cuando alguien es súper bueno con nosotros, o nos hacen algún tipo de nobleza, o nos hacen algún tipo de amabilidad. Entonces, Harvard empezó a descubrir, empezó a estudiar esto con los recursos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ya se podrán imaginar. Y empezaron a descubrir que las historias sirven para un montón de cosas, aparte de todo esto social y cultural y todo, etc. Descubrieron que si unimos esas historias a la hora de estar en contacto con diferentes partes de nuestra cultura, empezamos a motivar esa pequeña interacción mucho más tranquila con las personas. Entonces, parte con una historia se descubre de que si hay un conflicto durante la historia o hay algo que queremos cambiar o hay algo que está ocurriendo, las personas empiezan a poner mucho más atención y al final empieza esta narrativa a crear algo adentro de nosotros, ¿verdad? Y entonces empieza a hacer mucho más fácil todo tipo de comunicación. ¿Quiénes de aquí no tienen Facebook? Nadie, supongo. Vale. Facebook es la red social más grande de todas. El 70% del tiempo que ustedes utilizan en su celular están en una red social que Facebook es dueña de ellos.
ya sea WhatsApp, ya sea Instagram, ya sea Facebook como tal. Y ellos están haciendo un montón de cosas. Aquí tenemos a la familia, tenemos a la mamá, cambiamos el relationship status, hacemos un montón de cosas. Pero al final Facebook, ¿qué es esto? No es nada de la familia, no es nada de, qué bonita la foto que subiste en tu plato que comiste. Es data que estamos procesando y aprendiendo como humanos, ¿verdad? Da un poquito de miedo, pero es súper chivo. Eso está en Suecia, si no me equivoco, a 100 kilómetros del Círculo Ártico. Entonces, mientras nosotros estamos dando like y darle share a las cosas, es súper chivo este link que encontré, una máquina está procesando a qué hora lo hicimos, en qué tiempo lo hicimos, qué otras cosas le damos like, cómo es que lo estamos haciendo, etc. Necesitamos un montón de cosas cool de ahí. Y al final el sueño de Mark Zuckerberg es que estemos todos trabados como que si fuera la Matrix y que estemos súper metidos ahí dándole esta data y que pudiéramos cambiar algo aquí. Pero todo Facebook, en general todo Facebook se mueve por un solo botón y no es el botón de like, es ese, el de agregar amigos. Si Facebook no tuviera amigos, si ustedes no tuvieran amigos adentro de Facebook, no estuvieran ahí, no solo se metieran a ver todos los blogs de las páginas aparte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la historia, cómo es que ellos te pueden vender solo un vil botón de todas las cosas, de todas las funciones que hace la página? Miren este anuncio que ellos hicieron acerca de agregar amigos para que vean cómo una historia puede cambiarte completamente la visión de todo. Un poquito de audio ahí. Se me ve raro. Bueno, pero el video habla acerca de todas estas situaciones que estamos ocurriendo día a día, con las personas que compartimos tiempo, con las personas que compartimos las cosas que nos gustan, con las personas que pasamos momentos malos, con las que compartimos diferentes momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y personas con quien resolvemos conflictos, con quien conversamos, con quien tenemos estas discusiones, y al final compartimos todos esos sentimientos. Y es a través de todo esto que tenemos con estas personas de que al final esta red social tiene algún tipo de valor como tal. Porque a nosotros no nos interesa qué están haciendo con esa data, si están aprendiendo a reconocer imágenes la computadora, pero nosotros lo único que queremos es esa conexión emocional. Entonces, y no sé si notaron, ninguna persona en todo el video tiene un teléfono en la mano, como pasamos ahorita. Entonces esas historias lo que hacen es inspirar prácticamente, inspirarnos a nosotros a desarrollar nuevos proyectos, inspirarnos a otros a que se unan a esto. Por ejemplo, al principio que escuché las historias de los fundadores de DevSoft, estaba pensando como, yo también he tenido varios impulsos de querer hacerlo con la comunidad y solo zafaba en algún momento, ¿verdad? Pero tener esta reunión aquí se pone muy interesante. Entonces el storytelling como tal tiene dos tipos de ejes en los cuales se mueve. Un eje es la parte de la atención y la otra la duración. Y el storytelling se basa en qué tanta atención voy a tener en el tiempo. Entonces esta es como la forma como más básica del storytelling. Tenemos la parte de introducción, donde introducimos personajes, introducimos temas, introducimos contexto del mundo que estamos ocurriendo. Tenemos la parte de la complicación, que empezamos a entender por qué es que estamos teniendo eso presentado. Puede ser el problema que queremos solucionar con esta app, lo que sea que queramos atacar con una función nueva. Luego empieza el puerto, empieza a armarse un poquito toda la historia de por qué es que está así. Luego llegamos a la clímax, que es como la parte tope de la historia. Una resolución de conflicto, que ya es cómo es que la solución se está presentando al final. Y la última parte ya es la parte moraleja, que no siempre está textual. Entonces en nuestros proyectos se puede hacer lo mismo. Primero es una introducción, se puede presentar la investigación que se ha realizado para esto. Luego de esto está la parte de los insights, por qué es que su app milagrosa que va a salvar el mundo es que tiene algo de interesante. Y en la parte que ya tienen a las personas súper metidas en el lugar, empiezan a presentar sus propuestas y su prototipo. Y en este lugar donde ellos ya pueden tener algún tipo de interés en esto. El problema que ocurre siempre en las presentaciones, y nos hemos dado cuenta aquí en la escuela, es de que empiezan a presentar algo y solo de entrada, aquí está, ¿ven? Esto es, ¿qué opina? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Funciona? ¿No funciona? Y empezamos a hablar de un montón de cosas técnicas y un montón de cosas que quizás a la persona ni le interesa porque solo va a soltar plata. Entonces, como, mira, decime si funciona y decime qué quieres solucionar y decime si está bien o no. Entonces, a la hora de estructurar esto de esta forma, empezamos a tener un tipo de validación con el cliente previamente a que podamos decirle, mira, esto vale tanta plata o necesitamos tal cosa de parte tuya. Al finalizar, presentamos un plan de acción que ocurre generalmente en un plan sobre el tiempo, y las conclusiones ya, donde empezamos a cerrar, empezamos en una discusión abierta, que ya no es tan controlable, pero toda la información que le dieron va a aportar a esa discusión.
Y aparte de esto, hay un contraste también que es mi favorito en la parte del storytelling, que es cómo vamos a contrastar la actualidad con lo que pudiera ser. Esto ocurre en el discurso de Martin Luther King, en el discurso de Steve Jobs, en los discursos de Windows. Cualquier tipo de personas te dicen, mira, la actualidad es esto. Tenemos ahorita celulares que no sirven para conectarse al internet. Estamos hablando de 2009, 2006. Celulares que se conectan a un internet súper básico y solo tienen correo y no hacen nada. Dice, pero pudiéramos tener el internet súper chivo, la computadora que ya lo resolvimos hace rato. Pero actualmente solo tenemos estos teclados Huberty, que no sé qué, y entonces vamos comparando la actualidad con lo que pudiera ser y cerramos con la nueva forma de ser. Esta estructura la han ocupado las personas más famosas a la hora de hablar. Steve Jobs, Martin Luther King, incluso algunos episodios de Rick and Morty lo comparten un montón. ¿Cuál es la dimensión en la que estamos? ¿Cuál es la dimensión que pudiéramos estar? ¿Cuál es la dimensión en la que estamos? ¿Cuál es la dimensión más loca que podemos estar? Entonces, en esta variación, si combinan esta variación con la otra variación, creo que pueden tener un buen storytelling. ¿Alguien sabe qué es esta empresa? Sí, ¿qué es? Es la empresa de Wolf of Wall Street, cabal. Es como que la primera vez que la pega. Tratan como de tener una empresa ficticia que estaban armando. No sé si vieron The Wolf of Wall Street, que es súper chiva, súper gráfica y bien intensa. Entonces ellos tenían que armar esta empresa para darle paz a un montón de gente y que compraran un montón de stock. Y ese stock era de empresas súper chiquitas que costaban centavos y ellos las estaban vendiendo súper caras. Entonces, esto es uno de los ejemplos que podemos tener para vender cualquiera de nuestras aplicaciones, cualquier cosa que estemos desarrollando, cualquier idea. El problema con eso es de que si no lo vemos de esta forma, se nos va a caer a la hora de presentar. Ni siquiera llegamos a tener una oportunidad de que el cliente pueda decir, hey, puede ser que funcione o no, ¿verdad? Entonces, esta es mi parte favorita que tiene de storytelling en la película. Ya va a poner como que va a ser Leonardo. No sé si va a tener sonido. Escucha nada. Look, motherfucker, look. Fucking brain on. Listen to me. You company, you name a company that our clients believe in. A company that our clients trust. A firm whose roots are so deep in Wall Street that our very founders sealed over. Empieza Leonardo a crear la historia acerca de la empresa y decirle que tiene la base fundamental adentro de Wall Street y que es súper intensa. Y de que una empresa que no existe, ni siquiera la han armado, ¿verdad? Y empieza a meter esta historia alrededor de la empresa que permite a las personas que están trabajando en ella empoderarse de ella. Puede ser que estemos desarrollando lo que sea en un garage, pero si decimos que es la pasión que nos estamos metiendo y esa historia que estamos contando, de dónde queremos llegar y vestirte como queremos, ya podemos empezar a hacer algo al respecto. Luego lo segundo que tiene es ese script que tiene en la mano. Ese script es un script que ha definido y ha escrito y es lo que van a hacer todas las demás personas. Entonces al principio les voy a presentar todas las empresas, las caras, ¿verdad? Les voy a presentar stock de Disney, les voy a presentar stock, no sé qué más menciona, pero son stock que la gente no va a poder comprar, un blue chip. Y después dice, después de eso les vamos a mostrar las baratas, las que nosotros son los que ganamos el triple o el doble de lo que estamos ofreciendo. Stocks que valen centavos y ya están vendiendo a $10. Entonces, este es un pitch de venta que prácticamente se basa en aire, se basa en nada, no tienen nada, en ese momento no han hecho ni una transacción, no es como que te pueda poner una Coca-Cola enfrente y te lo pueda vender. Entonces, empiezan a hablar con la persona que le está dando para hacer el demo y termina convenciéndolo de cierta forma que empieza a atacar todo eso, empieza a confundirlo en un sentido, empieza a atacar sus emociones en otro, empieza a mencionar hasta la esposa de que lo va a matar porque va a invertir tanto. Y al final de tanto tiempo termina invirtiendo $8,000 en esta sola llamada. $8,000 de las cuales Leonardo DiCaprio se queda a la mitad, se queda $4,000, solo para hacer la venta. Entonces es la razón por la cual importa. Pero lo importante de esto es que él tiene esto, tiene un script. Y ese script es la cosa que tenemos que armar a donde sea que vayamos a dar una presentación o donde sea que vayamos a tener esa comunicación con un usuario. Ya sea que sea unos términos de condiciones, ya sea que sea una instrucción de cómo utilizar la aplicación, ya sea que sea en un pitch de ventas para algún inversionista o lo que sea, tenemos que tener un script que cumpla las siguientes cosas. Primero, ¿a quién va dirigida? ¿A quién estoy hablando? Si yo hubiera presentado a ustedes ejemplos acerca de, no sé, de Hello Kitty, yo sé que la reconocen, pero no creo que tuvieran un
poquito de empatía con eso. Pero sin embargo les presenté Facebook y les enseñé fotos de que yo no entendía nada de lo que estaba viendo, pero sabía de que eran servidores y que ustedes iban a entender probablemente. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esto? Yo lo que quiero es que ustedes cuenten más historias a la hora de presentar proyectos. Ese es mi objetivo principal. Y si logro que uno de ustedes te quiera contando una historia y convenza a esa persona que le suelte la plata que quieran, estoy completamente satisfecho. Luego tienen que pensar en qué es lo que se vamos a decir. Me enseñamos a enseñar una aplicación, ya vimos que hay que introducir las cosas, ya vimos que hay que hacer un montón de pasos ahí, pero ¿qué quiero? Quiero que me suelten plata, quiero vendérselo a un compañero para que me haga barra en el equipo, quiero recibir feedback de un usuario, y al final bajo qué estructura va a ser una presentación con apoyo visual como la estoy teniendo ahorita, o va a tener que ser en 3 segundos en un elevador con alguien que solo lo voy a ver esa vez. Entonces, una vez tengamos estas 4 cosas definidas en esa estructura, vamos a poder tener una narrativa fluida. Y principalmente, este es como el concepto principal acerca de cómo van a vender. Y este es KISS, ¿verdad? Que son de Rockstar. Y esas siglas están por Keep It Simple Stupid. Y eso es de que no empiecen a meter cosas que la gente se va a confundir o cosas que la gente no quiere saber. Si tienen miles de líneas de código y a mí no me importa, no me lo digan, pues solo díganme que funciona y que está bien. Porque las personas lo podemos abrumar de eso y se confunden más de lo que nos está ayudando. Y aquí prácticamente están un par de tips, por así decirlo, que nos van a ayudar prácticamente a la hora de que ustedes quieran vender algún tipo de proyecto o meter la historia a la hora de desarrollarla. Entonces primero cuenten de lo que saben. No intenten hacer referencias de cosas que no conocen o hablar en lenguaje que no conocen, sino que están haciendo literalmente algo que saben. Si cuentan una historia acerca de cómo ocurrió o la historia acerca de una aplicación, de un problema que se está solucionando, cuéntenlo de forma que ustedes lo sientan. Porque a la hora que están contándole a alguien qué le pasó en el último juego que compraron y hicieron otra cosa, esas emociones que estamos reflejando se nota a la hora de hacer y se ven reflejadas en sus proyectos. Entonces, a la hora de contar lo que saben, van a poder permitir un poco de empatía con el usuario que están hablando y va a ser un poco más interesante a la hora de contar. Luego intenté involucrar a la audiencia. Vieron que en algún momento les preguntaban las cosas. Yo sabía que no iba a levantar nadie la mano, como decía, que quien no tenía Facebook, a menos que teníamos como un super hater de Facebook. Y nunca imaginé que me iban a entender cuál era la empresa de Wolf of Wall Street. Pero la idea es que puede tener un tipo de interacción con la audiencia para que esta persona responda y vemos que también se están prestando atención y si les interesa un cachito. Entonces, a la hora de involucrar a la audiencia puede ser a la hora de estar contando la historia, a la hora de preguntarle a dónde cree que debería de ir esta historia, a dónde deberíamos de evolucionar esto. Si tenemos usuarios y le estamos pidiendo el feedback, podemos estar enseñándole directamente a esa persona y que nos cuente cómo, de qué forma lo harían ellos o de qué forma creen ustedes que pudieran hacerlo. Y esta es otra de mis favoritas, que es ¿qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? O what if en inglés, es una de las frases que utilizan la mayor, no sé, la mayor cantidad de estudios de diseño en el mundo, creo yo. What if es una pregunta que solo abre la innovación. Y si algún día están súper bloqueados, solo empiecen con esto. ¿Qué pasaría si? Y su problema que tengan. ¿Qué pasaría si estuviera más caliente aquí? ¿Qué pasaría si se me apaga la comporita? ¿Qué pasaría si tengo que hacer otra cosa? ¿Qué pasaría si el control no me suena? ¿Qué pasaría si el sonido no funciona? O sea, a la hora de estar trabajo, a la hora de estar esto y a la hora de estar imaginándose la historia que quieren crear, el qué pasaría si pueden abrir un montón de puertas. Y a la idea de estar desarrollando todo este tipo de ideas, ustedes pueden tener un mayor entendimiento de creatividad a la hora de preguntarse esto. Lo chivo de esta pregunta es de que no dice nada, pero te abre la puerta. Y el resto que le agreguen a la pregunta es lo que va a hacer lo importante. Uno de los últimos tips es contextualicen. Contextualicen porque tienen que saber de que no todas las personas entienden lo que ustedes tienen en el cerebro. Y que muchas veces estamos pensando una cosa mucho más grande de lo que estamos proyectando. Y quizás lo que sea que estemos desarrollando tiene un alcance muchísimo más grande de lo que pensamos, pero si no contextualizamos a la gente, si no le decimos a la gente dónde estamos parados y si no logramos convencernos a ellos a pensar en esto, la idea se va a quedar en eso, en ideas. Y las ideas no sirven de nada si no se ejecutan. Y por último, cuenten. Cuenten porque las historias, como ya vieron, son de la parte más básica que tenemos como humanos. Las utilizamos en la forma más sencilla, las utilizamos de la forma que ni siquiera pensamos muchas veces que lo hacemos. Y cuenten a diestra y siniestra, cuenten lo que están desarrollando, hablen con otras personas, porque la conversación que generan estas preguntas y la generación
conversación que generan las historias es lo que va a permitir que sus ideas crezcan y que tengan el feedback de los usuarios. Y que la gente diga, mira, sí, está súper chido y todo, pero... Y ahí es donde empiezan los cambios. Y si no estamos haciendo cambios y si todo se va perfecto y si todos nos lo están aprobando y nos dicen que sí, es que nos estamos quedando súper destacados porque no hay ningún cambio sin que se transforme. Entonces, como último, creo que es principal. Pongan las historias en todo lo que ustedes puedan a la hora de contar, a la hora de poner cómo se escribe un update del cambio que han hecho al código, a la hora, incluso pueden poner historias en el source code, incluso. Es súper divertido cuando me meto a ver eso de alguien. Entonces, eso es prácticamente el arte de contar las historias. Los invito, la verdad, a que impliquen y que apliquen todas estas cosas, porque creo que sí va a poder hacer que eso lo que sea que estén desarrollando. Y a la hora de aplicarlas creo que van a tener realmente el poder que tiene y el arte sencillo que es, porque solo hay que contar un par de cosas. Muchas gracias.